Bienvenidos a Radar Laboral, donde encontrarás los temas más relevantes en derecho laboral y recursos humanos para las empresas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta primera edición de nuestro programa Radar Laboral para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Mi nombre es Alejandro Trejos y soy socio de BDS en la oficina de San José, Costa Rica. Y pues como siempre es un gusto tenerlos a ustedes acompañándonos por las distintas plataformas de Facebook Live, LinkedIn, así como Zoom. Y pues el día de hoy este programa no podría realizarse sin la participación, el apoyo de nuestro equipo de socios regionales de BDS, donde pues aprovechamos para dar una calurosa bienvenida. Tenemos a Manuel Rosa por parte de El Salvador. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ale. Gusto saludarlos a todos. Un gusto verte nuevamente por acá en el Radar Laboral. Tenemos también a Francisco Cerda por Nicaragua. Bienvenido, Francisco. Gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y hoy tenemos el agrado de tener acá en la oficina de San José, Costa Rica, de visita a Javier Suárez de República Dominicana y Jerry Nielsen por la oficina de Panamá. Bienvenidos, compañeros. Gracias, un gusto. Gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Y en unos minutos se nos estará uniendo la oficina de Honduras, que tenemos ahí unos problemas de conexión, pero ya estamos por resolverlo. Y pues bueno, sin más introducción, recordarles, como es usual, el día de hoy nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, dudas a través de las distintas herramientas de mensajería, tanto en Facebook como en LinkedIn, o bien en la sección de preguntas de nuestra herramienta de Zoom. Y pues bueno, el tema de hoy siempre genera preguntas y retos importantes para los empleadores en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana y en cualquier otro país donde se tenga operaciones, porque pues bueno, suele coincidir con una importante protección desde el punto de vista legal, pues esto viene incluso a nivel de convenios internacionales, convenios OIT. En muchos países se incluye pues hasta en su constitución política y definitivamente ya a nivel de códigos de trabajo y normas de distintos rangos que generan lo que llamamos a nivel legal fueros de protección. Pero bueno, dado que la mayoría de personas que nos siguen y nos acompañan el día de hoy no son de formación legal, tal vez, compañeros, si me ayudan a pues definir y poder comprender de una mejor manera este concepto de fuero de protección, si en todos los países usamos el mismo concepto o se llama de alguna otra manera, y tal vez ahí, por ser Jeris la única compañera que en este momento nos acompaña ya aquí conectada, pues empezamos contigo, Jeris. Cuéntanos un poco de fueros de protección y pues Panamá en general. Gracias, Alejandro. Efectivamente, como su nombre lo indica, el fuero de protección es una protección especial que le da nuestra legislación laboral a trabajadores que por alguna condición en particular se encuentran en situación de vulnerabilidad que los hace más susceptibles de que los empleadores deseen terminar la relación de trabajo. Y en ese sentido, pues el fuero lo que hace es proteger a estas personas de un despido sin causa justificada, estableciendo la obligación de que en caso que se requiera hacer una terminación, la misma tiene que ser fundada en una causa justa de despido y se debe hacer un trámite judicial previo que llamamos autorización judicial de despido o desafuero. Así que es básicamente la protección que se le da a un grupo de trabajadores
de no ser despedidos si no se tiene una autorización judicial previa. Excelente la definición, Yeris, casi que de una clase de derecho laboral, bastante fácil de comprender. Y bueno, surge una duda que te voy a preguntar más adelante, y es cómo coexiste esta figura de los fueros de protección con, por ejemplo, esta estabilidad laboral que adquieren los trabajadores después de 2 años en Panamá, y ahora tal vez más adelante nos comentas cómo aplica. Pero pues paso al lado tuyo de una vez con Javier, para que nos comentes, Javier. Pues bueno, igual que Panamá, igual que sucede en Costa Rica, tenemos fueros de protección, y bueno, el día de hoy nos piden también dar un enfoque especial en trabajadoras en estado de embarazo y bueno, y periodo de lactancia. Sí, así es. También en República Dominicana tenemos, vamos a decir, esos fueros de protección para, en este caso, como tú lo dices, la mujer embarazada, pero también para sindicalistas, por ejemplo, aquello que se llama fuero sindical también, personas que forman un sindicato tienen cierta protección y no pueden ser despedidos tampoco. Pero en cuanto al tema que me dices de la maternidad, pues cuando una mujer sale embarazada debe comunicárselo inmediatamente a su empleador. Y a partir de ahí es nulo el desahucio, es decir, la terminación sin causa, pero también es nulo todo despido. El despido es una terminación por una falta cometida por la trabajadora. En estos casos, si el empleador quiere hacer este despido, pues tiene que solicitar, a diferencia de Panamá, que se hace por vía judicial, una autorización al Departamento General de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Luego de hecha esa solicitud, pues se envía un inspector de trabajo a determinar si la causa por la cual está solicitando el empleador el despido de esta trabajadora, pues es real, existe. Entonces, dependiendo de la investigación, pues el director general de trabajo autoriza o no el despido de esta trabajadora que está protegida por la maternidad. Y ya a partir de ahí, pues el empleador puede, dependiendo, despedirla. Si no verifica este proceso, pues podría ser condenado, aparte del pago de todas las prestaciones laborales, a 5 salarios mínimos adicionales, 5 salarios de lo que gana y devenga la trabajadora. Importante este punto que mencionas, Javier, y bueno, rápidamente para continuar con los otros países, pero por ser un punto de interés, te comento, acá en Costa Rica se sigue un proceso similar ante el Ministerio de Trabajo. No ocurre en todas las ocasiones, pero en la mayoría de ellas, cuando pedimos esta autorización, ya la resolución final pues llega cuando nació el bebé y ya probablemente tiene algunos meses. ¿Cuánto puede tomar este proceso en Dominicana? No, en Dominicana no dura tanto el proceso. El proceso se toma, vamos a decir, desde la solicitud no pasan 10 días, 15 días, cuando ya el expediente se ha tramitado completamente, porque es una protección que el Ministerio de Trabajo le da vamos a decir, la importancia y la relevancia que tiene. Recordemos que el derecho fundamental que le asiste en la generalidad de las constituciones a los niños, pues es, vamos a decir, por encima de todo, lo primordial. Entonces hay que proteger eso. Y si aún así tiene las causales para hacer el despido, pues lo autoriza. En un proceso de 15, 20 días, pues se tiene la decisión ya de la Dirección General de Trabajo. Bastante rápido el caso de Dominicana. Y pasamos también con Manuel, que en El Salvador, Manuel, pues entiendo, recientemente ha habido un cambio relativo al tema del reinstalo o reinstalación, como también le llamamos, de pues trabajadoras en estado de embarazo que hayan sido despedidas en violación de este tipo de protección que venimos mencionando. Manuel, tal vez si nos comentas un poco al respecto. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias a todos. Ha sido para mí realmente ¿hola? ¿Te escuchamos? Creo que sí regresé. Ok, gracias. Al igual que todos los demás colegas de la región, pues tiene diferentes nombres. Pues garantía de estabilidad laboral es uno
de los nombres que se les da al fuero. Y específicamente, así como para no ahondar en otros fueros, pero aquí en El Salvador tenemos fueros para la embarazada, para las personas que tienen alguna enfermedad crónica o incapacitante que necesite tratamientos recurrentes, el tema del sindicalismo, el directivo sindical o los fundadores del sindicato, todos ellos tienen garantía de estabilidad laboral o bien lo que se conoce como un fuero sindical. Específicamente en el caso de la embarazada, se ha dado incluso una mayor relevancia legislativa, y se ha venido modificando y adicionando en la ley, no tanto solo las sanciones, sino que esta nueva figura, el reinstalo. ¿Qué quiere decir esto? Antes no estaba regulado en nuestra legislación laboral el tema que si se daba por terminado un contrato de una embarazada, no existía una acción legal de reinstalo, es decir, que un juez ordenara que esta persona pudiese regresar a su trabajo vía orden judicial. Hubo unos pequeños intentos vía justicia constitucional, es decir, que tribunales diferentes al derecho laboral de mayor rango, que dijeron, bueno, sí, esto es un derecho que tiene la embarazada y que si es despedida, debe regresar a su trabajo por la situación especial de embarazo que tiene. Entonces, a raíz de esto, pues, se modificó el Código de Trabajo y se insertó el artículo 113A, en el sentido que establece que el juez Sí, bueno, tenemos ahí problemas de conexión con la oficina de El Salvador. Ya casi regresamos mientras hacemos el ajuste, pero pasamos rápidamente con Francisco Cerda en Nicaragua para que Francisco, pues bueno, igual de darte la bienvenida, nos comentes, pues en el caso de Nicaragua, pues existe el fuero de protección para la trabajadora en estado de embarazo, y si nos describes un poco el alcance de esa protección. Buenas tardes, Alex. Sí, en el caso de Nicaragua también existen los fueros de protección, que en el caso de la trabajadora en estado de gravidez, protege a la trabajadora desde el momento en que ella se encuentra ya en estado de gravidez. Para ello, la trabajadora tiene que informar a su empleador. El empleador tiene que tener conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora a efecto de no aplicar un despido sin causa, que en este caso sería un despido violatorio, ya que la protección del fuero de maternidad lo que viene es a darle estabilidad laboral a esta trabajadora, ya que en este proceso en el cual va a gestar al bebé, entonces este proceso de gestación está protegido para efecto de que la trabajadora no solo no sea despedida sin causa, porque en nuestra legislación laboral se puede aplicar el despido sin responsabilidad del patronal o despido sin causa. En este caso, la trabajadora pues no puede ser despedida ni trasladada ni removida de su cargo. Igualmente tiene condiciones que le permiten, ¿verdad?, no trabajar en roles de turno nocturno y en algunas otras actividades pues, que puedan ser perjudiciales para el proceso de gestación, del proceso biológico de gestación de la trabajadora. En este caso, pues la trabajadora va a gozar de ese fuero contra este despido injustificado, ¿verdad?, desde el momento desde el momento que demuestre su estado de gravidez hasta, ¿verdad?, el periodo, inclusive el periodo pre y postnatal. En esta circunstancia no puede ser despedida sino con la autorización del inspector departamental del trabajo. Gracias, Francisco, por confirmarnos y describirnos cómo es la protección pues a nivel local en Nicaragua, y también te externo la pregunta de, pues bueno, ¿cuánto tiempo toma
esta solicitud de autorización de despido si es que el patrono tuviese que proceder de esa forma? Bueno, en Nicaragua existe el proceso administrativo laboral oral que se lleva ante el inspector departamental del trabajo. De previo debe haber una causa justa previamente demostrable, ¿verdad? Tiene que ser objetiva. En Nicaragua tenemos un reglamento interno de trabajo que es autorizado también por las mismas autoridades del Ministerio del Trabajo, que regula cuáles son las faltas que ameritan el despido por causa justa. En este caso, si la trabajadora embarazada incurre en las faltas que ameritan el despido por causa justa, puede someterla el empleador a este proceso administrativo solicitando al inspector del trabajo el despido por causa justa. Ahora los procesos administrativos son ágiles, ¿verdad? En el sentido de que anteriormente se dilataba bastante tiempo. Este proceso puede llevar, dependiendo de la causa que se va a demostrar, ¿verdad?, como causal de despido, pues dependiendo de esa complejidad, podríamos hablar que en primera instancia puede andar por unos 15 días, ¿verdad? Y a fin de concluir o agotar la vía administrativa, un mes o un mes y medio, pues. Depende siempre, los tiempos dependen siempre de la complejidad y de la tramitación, ¿verdad?, que tengan en espera los expedientes ante el inspector departamental. Pero pues hay agilidad en estos procesos, ya que van a permitir poder hacer valer el proceso disciplinario que lleve el empleador autorizado a través de los reglamentos internos de trabajo. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, aprovecho para dar la bienvenida a nuestra abogada asociada Marielos Acosta por parte de BDS Honduras. Bienvenida, Marielos. Hola Alejandro, muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Igualmente, Marielos. Y bueno, tal vez si puedes compartir con todas las personas que nos acompañan esta tarde y describirnos pues un poco cómo es la regulación de los fueros de protección en Honduras y bueno, enfocarlo particularmente en el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Así es, Alejandro. En Honduras, bueno, que la legislación se parece casi en toda Centroamérica, ¿verdad? Es bastante similar. Pero en Honduras, de hecho, no podemos despedir a una trabajadora en estado de embarazo o que la misma se encuentre en sus horas de lactancia, ya que en Honduras también las trabajadoras en estado de embarazo y que dan a luz a su bebé, a su hijo, tienen derecho, ¿verdad?, a 180 horas de lactancia, que generalmente se divide en 30 minutos por cada jornada. Durante este lapso de tiempo, desde que la trabajadora notifique el embarazo al patrono hasta que culmina su periodo de lactancia, tenemos la prohibición o tenemos ese fuero de protección para ellas para que no puedan ser despedidas. Nuestra legislación regula, ¿verdad?, que el patrono la va a poder despedir bajo la autorización de la inspección del trabajo, en su caso el juzgado competente, que acá en Honduras es el juzgado del trabajo. Sin embargo, no es una práctica muy común y en muchas ocasiones la inspección del trabajo se rehúsa o se limita a dar este tipo de autorizaciones para este tipo de despido, ¿verdad? Incluso no podemos nosotros como patronos en Honduras alegar como justa causa el bajo rendimiento de la trabajadora en razón del estado de embarazo o de las horas de lactancia. Entonces, básicamente en Honduras sí están bien protegidas en cuanto a los despidos sin responsabilidad patronal. De igual forma, a trabajar en jornadas nocturnas, como en el caso de Nicaragua, o a realizar horas extras más de lo que la ley te permite, que son 4 horas, 4 horas diarias, ¿verdad? Siempre y cuando no sean en actividades peligrosas o insalubres que puedan poner en riesgo la vida de las trabajadoras o de sus hijos.
Entonces, básicamente, esa es nuestra regulación. Sí hay un castigo o una indemnización que pagar para aquellos empleadores que despiden a trabajadoras durante este lapso de tiempo que les mencionaba. Los empleadores están en la obligación de pagar una indemnización de 60 días de salario, ¿verdad?, a la trabajadora, aparte de su indemnización por despido cuando son despedidas sin justa causa o con justa causa incluso, porque es bien difícil comprobarlo y que te lo vayan a aceptar como una causa justificada para el momento de la desvinculación ante una autoridad del trabajo. Marielos, y bueno, un poco de lo que nos describes y bueno, también de anteriores sesiones contigo, y que aquí todos aprendemos bastante de lo que nos compartes. Pues bueno, Honduras tiene como un escenario, podríamos llamarlo especial en el resto de la región, porque bueno, a nivel de la regulación, a nivel del Código de Trabajo, el despido con responsabilidad patronal, es decir, cuando el patrono paga una indemnización por esa finalización, si mal no lo recuerdo, no estaba regulado en el código, y la protección de la trabajadora embarazada, a diferencia de los países que hemos comentado hasta ahorita, incluso la va a cubrir para el despido por cometer una falta grave. Es un poco lo que te entendí. Sí, correcto. Es un poco contradictorio porque, bueno, en nuestra legislación, ¿verdad? El artículo 112, que es el que regula las causas justificadas para despedir a un empleado, en su mayoría es el incumplimiento de sus obligaciones. Y prácticamente, ¿verdad? La ley nos prohíbe que nosotros aleguemos ese incumplimiento o un menor rendimiento de la trabajadora por estar en estado de embarazo. Entonces, salvo que sea una causa que esté debidamente comprobada y que obtengamos la autorización del Ministerio del Trabajo, podríamos proceder con un despido sin responsabilidad patronal, siempre y cuando, ¿verdad?, no tenga que ver con el rendimiento de la trabajadora por razón del estado de embarazo. Para completar la pregunta que le hacíamos al resto de países, este proceso que nos comentas, ¿aproximadamente cuánto tiempo podría tomar en el ministerio? La ley establece que debería de hacerse en un periodo de 2 a 3 meses. En la práctica, el procedimiento no se hace y no lo admite la Secretaría de Trabajo. No es admitido incluso ni por el juzgado del trabajo. Lo tenemos enmarcado en la ley, pero en la práctica no se hace uso del mismo porque no te admiten este tipo de solicitudes. Definitivamente la conclusión hasta ahorita es que el caso de Honduras es un caso especial pues en comparación con los otros 7 países que estamos mencionando. Y pues bueno, tal vez aprovechando este tema que nos introduce Marielos, quisiera compartir con el resto de socios y socias, pues bueno, el hecho de que casualmente por esta protección que existe en todos los países con distintos alcances y distintos detalles, pues bueno, en cada país se vuelve pues difícil, en el caso de Honduras imposible, en el caso de Costa Rica puede tomar un año o más, como les comentaba, el manejo de una trabajadora que incurre pues en faltas graves, porque muchas veces, tal vez por desconocimiento, la trabajadora en ese estado pues cree que ya las obligaciones como cualquier colaborador de la empresa no aplican, que por ejemplo ausentismo, llegadas tardías, pues en temas de desempeño ahí creo que dependerá mucho del tipo de labores a desarrollar. Definitivamente si implican algún tipo de trabajo manual, esfuerzo, pues definitivamente cada empresa tendrá que hacer los ajustes pues a su condición en particular. Pero bueno, en el caso de Costa Rica no podríamos decir que la trabajadora en estado de embarazo es intocable o es inamovible. Como les comentaba, si comete una falta grave, podemos ir al Ministerio de Trabajo y solicitarle la autorización de despido de esta trabajadora, y eso sí, yo tengo que estar en capacidad de demostrar, pues con documentación, testigos y demás, la comisión de esa falta. Regresando contigo, Yeris, ¿exactamente lo mismo aplica en Panamá o tiene alguna variación? En efecto, en Panamá también se tiene que pedir esta autorización judicial previa. En el caso de Panamá es ante los juzgados seccionales de trabajo, es decir, en el órgano judicial. En cuanto al tiempo,
estamos de alguna manera parecidos a Costa Rica porque puede tomar un año, probablemente un poco más, dependiendo también de los recursos que pueda ejercer, en este caso, la representación legal de la trabajadora. Y es una demanda como cualquier otra, en la que hay traslado de demandas, audiencias, pruebas que presentar, y pues se maneja como todo un juicio en el que pues cualquiera de las partes incluso puede apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo pues esta decisión. Así que sí, pues igualmente tenemos ese procedimiento. A diferencia de Honduras, por ejemplo, en el que no se realiza este procedimiento básicamente porque no se admite, en Panamá siempre pues se admite, pero siempre se tiene que probar de manera fehaciente la causa justa del despido. Otro tema que es importante mencionar, a diferencia de otros países en los que si se despide a una trabajadora embarazada hay que pagar una indemnización, en Panamá lo que tiene derecho la trabajadora es al reintegro inmediato a su puesto de trabajo con el pago de los salarios que haya dejado de percibir desde el despido hasta la fecha del reintegro. Y el empleador podría impugnar ese reintegro, sin embargo, el hecho de que impugnes el reintegro no significa que no tengas la obligación de reintegrar. Tienes que impugnar el reintegro, pero aún así la trabajadora se debe mantener en su puesto de trabajo hasta que el juez resuelva la impugnación del reintegro. Sí, Yeris, y bueno, anteriormente te preguntaba sobre, esta también particularidad de Panamá, que es esta pues estabilidad que adquieren los trabajadores del sector privado luego de 2 años de antigüedad, y bueno, cómo eso coexiste con este fuero de protección, principalmente de trabajadoras en estado de embarazo, porque entonces, pues básicamente la protección de aquellos de más de 2 años de antigüedad sería la misma que tiene la trabajadora en estado de embarazo, independientemente de su antigüedad, y tal vez si nos describes un poco más. Correcto. La limitación es distinta. De hecho, podríamos decir que los trabajadores que tienen más de 2 años tienen una estabilidad relativa. ¿En qué sentido? El Código de Trabajo indica que antes que un trabajador cumpla los 2 años de labor, el mismo puede ser despedido sin justa causa siempre que se pague un preaviso y una indemnización. Una vez que la persona cumple los 2 años, para poder hacer un despido tiene que ser con una causa justa de despido. Sin embargo, ¿qué pasa si lo despido? Tiene más de 2 años y lo despido. Bueno, el trabajador puede reclamar indemnización y hasta 3 meses de salarios caídos o hasta 5 meses de salarios caídos, dependiendo de cuándo inició la relación de trabajo. En este caso, no hay reintegro obligatorio, como sí lo hay en el caso del fuero o cualquier tipo de fuero, no solamente el de maternidad. En el fuero de maternidad, el empleador sí o sí tiene que reintegrar a la trabajadora. La consecuencia de no cumplir la orden de reintegro es: 1, los salarios caídos siguen corriendo hasta la fecha en que efectivamente se reintegra la trabajadora, y 2, se aplica una multa diaria al empleador, y eso es en beneficio de la trabajadora. Esta multa, para que tengan una idea, el juez la fija a su criterio. Podríamos hablar de $25 diarios, de $50 diarios, de $100 diarios, y podría ser incluso más costoso que hasta los propios salarios caídos a los que tendría derecho la trabajadora. Así que en un caso como ese, pues probablemente si la empresa definitivamente no quiere que la persona continúe la labor, sí o sí tendría que llegar a una negociación directamente con la trabajadora o quien la represente. Bueno, como suele ser en Panamá, un caso laboral, pues suena un tema cuantioso, un tema de bastante dinero, y pues es importante poner atención al cumplimiento de las normas que nos comenta Yeris. Y aprovechando que pues anteriormente se aprobó esta famosa Ley 7 en Panamá que regula el tema de discriminación, pues en Costa Rica, luego de la reforma procesal laboral de 2017, suelen mezclarse pues pretensiones del tema de un despido, por ejemplo, injustificado de una trabajadora en estado de embarazo, o que se solicita la reinstalación que mencionábamos,
con temas de discriminación. Y entonces, bueno, eso abre el portillo a el reclamo, por ejemplo, de daño moral y una serie de pues, sanciones adicionales que también harían del caso pues, de una complejidad importante. Hasta ahorita existe esa tendencia en Panamá donde se mezcla temas de embarazo con temas de discriminación. Realmente no tenemos por ahora esa mezcla, por así decirlo, de discriminación con el tema de fuero de maternidad. De hecho, bueno, llama la atención porque en Panamá el solo hecho de que la mujer esté embarazada le da derecho a fuero, independientemente de que el empleador conozca o no del estado de embarazo de la trabajadora. Incluso puedo decir que la mayoría de los fueros funciona de esta manera. No necesariamente el empleador debe tener conocimiento de la condición que le da fuero al trabajador para que éste pueda ejercer el derecho de reintegro. A diferencia, pues entiendo que de otros países en los que la trabajadora o la persona protegida debe demostrar que su empleador tenía conocimiento de su condición que le hacía vulnerable. Y pues recordemos que el tema de los fueros de protección se instauran precisamente como para evitar el tema de la discriminación. Sin embargo, de alguna manera en Panamá el tema de discriminación ni siquiera tienes que demostrar que el despido fue discriminatorio en el caso de las personas que tengan algún fuero, porque el solo hecho de tener la condición te da la protección. Gracias, Yeris. Y bueno, siempre sobre estos temas de fuero de protección durante el embarazo y el periodo de lactancia, Lucrecia Campos nos pregunta, bueno, que en Costa Rica, ¿cuál es el periodo máximo de lactancia al que tiene derecho una trabajadora? Tal vez ahora me gustaría que pues, todos nos pudiéramos referir a este tema pues, en cada uno de los países, pero Lucrecia, para contestarte por Costa Rica, en un webinar de la semana pasada, casualmente desarrollábamos este tema y de lo complejo que se ha vuelto a través del tiempo, porque pues el periodo de lactancia que originalmente empezó en 6 meses, los primeros 6 meses de vida del recién nacido, posteriormente una ley lo amplía a hasta 12 meses, hasta 1 año de edad, y luego de eso han sido criterios, principalmente de sala constitucional, los que han venido ampliando ese periodo de acuerdo al criterio médico, y pues a partir de ahí tenemos casos en jurisprudencia de pues, niños de 2,5 años de edad, 3 años o incluso más, donde pues todavía la madre trabajadora logra conseguir que su médico tratante certifique pues su lactancia y por tanto se extiende no solo la protección del fuero que venimos comentando, sino también el derecho a este tiempo de periodo de lactancia que comentábamos en ese webinar. Pero bueno, lo importante acá es que una sentencia del 2019 ya de sala constitucional en Costa Rica, pues básicamente la sala permite o entiende razonable que una empresa pueda solicitarle a la trabajadora pues que ya es madre y se encuentra en periodo de lactancia, que sea un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social quien pues extienda este certificado de lactancia para efectos de pues solicitar el derecho tanto al periodo de lactancia como a la protección que venimos comentando y pues restringir de alguna manera que sea el médico particular o el médico privado el que pues genere esta documentación. Es un punto importante, un tip que les comentamos. Con gusto podríamos compartirles esta sentencia si pues nos contactan. Y pues paso de una vez entonces con Javier para que Javier pues nos comentes pues en los casos de Dominicana la trabajadora puede entender que tiene esa situación de ser casi que inamovible o pues en cuáles situaciones podría procederse con un despido. En República Dominicana, para completar lo que tú decías, el periodo de lactancia es de 12 meses. Y se le da 3 recesos de 20 minutos en el día, establece el código de trabajo, y lo que han hecho la empresa para las cuestiones más prácticas es darle o 1 hora de entrada tarde al trabajo o 1 hora de salida más antes
del trabajo. Eso en cuanto al periodo de lactancia. Y en cuanto al despido, pues evidentemente por cualquier falta que cometa la trabajadora de las estipuladas en el artículo 88 del Código de Trabajo, que son 19 causales, pues pudiera solicitar el despido de esta trabajadora al Ministerio de Trabajo, que como dijimos anteriormente, pues el proceso es bastante expedito, pero sí hay que fundamentar bien las causas, tener un buen expediente, incluso cualquier amonestación que se le haya dado en el periodo de embarazo a la trabajadora, comunicarla al Ministerio de Trabajo, es decir, tener un compliance, un checklist de qué debemos de hacer si una trabajadora embarazada comienza a cometer faltas, porque no es solamente que, bueno, depende de la gravedad de la falta, pero generalmente es un cúmulo de faltas que va llevando hasta la decisión de la empresa de poner fin a la relación de trabajo por el hecho de que la trabajadora, pues vamos a decir que no está dando el 100%. Entonces lo ideal es que la empresa hagan un proceso de ir, vamos a decir, reportando este tipo de faltas al Ministerio de Trabajo para que cuando llegue ese día, pues el expediente sea bastante robusto. Salvo, como decía anteriormente, en el caso de que tengamos una falta bastante grave que amerite el despido de la trabajadora. Entonces ahí sí, puedes comunicarlo y solicitarlo al Ministerio de Trabajo para que haga la investigación pertinente y apruebe o no el despido de la trabajadora. Gracias, Javier. Y bueno, también en este punto de relación con un despido discriminatorio, ¿hay algún cuidado en particular que haya que tener en República Dominicana o son temas aparte? Son temas bastante aparte. La cuestión discriminatoria en República Dominicana no está, vamos a decir, no está regulada, lo primero, así tan claro como en otros países, pero son, vamos a decir, pautas que deben de tener la empresa para no cometer ese tipo de discriminación, pero son cuestiones que están muy separadas, son muy diferentes. No se vería, vamos a decir, la solicitud de pedir a una trabajadora embarazada como causa de discriminación. Es un poco, vamos a decir, un poco cuesta arriba. Claro, hay que tener fundamentadas las causales para solicitar este despido al Ministerio de Trabajo. Gracias, Javier. Y bueno, antes de pasar con Francisco en Nicaragua, nos ponemos al día con algunas preguntas que tenemos por acá de la audiencia. Y bueno, nos preguntan para el caso de Costa Rica, en el despido de una persona en estado de embarazo, ¿se debe esperar a que regrese de sus 3 meses de licencia por maternidad para proceder con el despido? ¿O podría despedirse antes de que se vaya a sus 3 meses de incapacidad? Esto tomando en cuenta que el Ministerio de Trabajo aprobó el despido. Bueno, aquí partimos de una presunción que, como les comentaba anteriormente, y pues sería ciencia ficción, ¿verdad? Eso no ocurre en nuestra realidad, pero si pasara, pues técnicamente la autorización de despido del Ministerio de Trabajo por parte del Ministerio, pues tendría ejecución inmediata en el caso de Costa Rica y no habría que esperar algún otro derecho o situación que la trabajadora tenga relacionada, pero como les comento es algo que no hemos visto en la realidad. Luego nos preguntan también, en Costa Rica una trabajadora que se encuentra en periodo de lactancia, pero no lo ha puesto en conocimiento de la empresa a través del certificado médico que puede finalizar su relación laboral a través de la firma de un mutuo acuerdo con el RAC. Bueno, básicamente aquí hay dos puntos, similar a lo que nos comentaba Yeris en Panamá. En Costa Rica la protección para la trabajadora en estado de embarazo aplica independientemente de que nos haya comunicado o no a la empresa su estado. Precisamente el despido o la protección más bien es como una especie de protección contra un despido discriminatorio, es decir, en razón de su condición. Y sería muy formalista limitar esa protección a la existencia o no de ese certificado o el conocimiento de la empresa, y permitiría el portillo de que pues, en caso de rumores o situaciones informales que llegan a oídos de los representantes patronales, pues que hubiese trabajadoras que se viesen afectadas a falta de este certificado, pero el hecho del embarazo existía. Entonces, pues en ese caso queda esa parte de la pregunta respondida. Y respecto al centro RAC, pues bueno, es muy importante esto que nos consultan. En realidad, el fuero de protección, como lo hemos venido comentando, es contra un despido, contra una terminación unilateral que viene de parte del patrono
ya sea con responsabilidad patronal, con el pago de toda su liquidación, o por la comisión de una falta grave donde debe demostrarse ante el ministerio esa situación, en el caso de Costa Rica, y lo veíamos pues en Panamá, donde es un proceso judicial. Pero, por ejemplo, una terminación por mutuo acuerdo, que es una terminación bilateral, donde ambas partes se ponen de acuerdo para finalizar el contrato de trabajo, pues esa sí podría ser una opción a negociar, donde los alcances desde el punto de vista económico de esa terminación deben ser acordados entre las partes, y es de ahí que nosotros recomendamos que pues esas negociaciones se lleven a cabo en un centro de conciliación, sea del Ministerio de Trabajo, que en ocasiones digamos, se limitan para conocer este tipo de casos, o en centros privados autorizados por el Ministerio de Trabajo, donde de igual manera se podría negociar este tipo de situaciones. Obviamente ambas partes deben ser representadas por un abogado y tener pues muchos cuidados para asegurarse que efectivamente la trabajadora está asistiendo por su libre voluntad y que conoce sus derechos y que está negociando pues en una igualdad de condiciones. Pero definitivamente es un caso a tener cuidado en el caso de Costa Rica. Y tal vez, pues bueno, de aquí podríamos pasar, bueno, hay una pregunta también de Stephanie Zúñiga que nos dice, ¿en Costa Rica nos podrían abarcar más sobre el dictamen de lactancia? ¿Recomiendan solo de la Caja Costarricense del Seguro Social? Pues en realidad, Stephanie, como te comentábamos hace unos minutos, la práctica ha venido siendo que, pues bueno, la empresa regula a través de una política interna cuál es el tipo de certificado que se presenta, los tiempos, la forma, el medio, y usualmente pues se había abierto la posibilidad a que fuera cualquier médico, incluso un médico general, pues el que pudiese presentar o dictaminar este certificado de que la trabajadora se encuentra en periodo de lactancia o lactando a su hijo o hija. Y esta sentencia de la Sala Constitucional nos llama la atención, de manera que lo compartimos con todos ustedes. Recordemos que los criterios de Sala Constitucional tienen aplicación, decimos los abogados, erga omnes, es decir, aplican para todos los habitantes de la República, y pues no tendríamos que esperar a un segundo criterio, es válido por sí mismo, donde la Sala considera razonable que un patrono pues restrinja o limite estos certificados a los de un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se los dejamos ahí como un tip, como les digo, no es obligatorio que lo exijamos a partir de mañana, pero si la empresa quisiera aplicarlo de esa manera, pues podría regularlo de esa forma. Y bueno, aprovechamos este espacio de preguntas, donde también Henry Mena nos dice, ¿es factible aplicar el despido de una trabajadora embarazada en periodo de prueba en el tanto el patrono no haya sido informado de su condición? Bueno, Henry, aquí la jurisprudencia es la que ha resuelto este tipo de casos. Esto no está regulado en el código, y lo que pues se ha establecido es que en el momento en que una trabajadora que está en periodo de prueba queda en estado de embarazo, automáticamente el periodo de prueba desaparece y pues subsiste el tema del fuero de protección, de manera que con certificado o no, si la trabajadora nos logra demostrar que estaba embarazada en el momento del despido, aunque fuera dentro del periodo de prueba, pues ese sería un despido nulo porque no siguió las formalidades que hemos venido comentando. Hemos tenido pues casos bastante, digamos que al extremo en este caso de pues personas que han sido despedidas durante la mañana y en una cita que tenían de control en la tarde se enteran que tenían o que estaban en estado de embarazo. Y pues bueno, pregunta a la empresa, ¿el despido que fue en la mañana se anula, es válido? Bueno, ahí tendríamos que aplicar criterios pues bastante proteccionistas en favor de la trabajadora y pues el bebé en gestación, dado que es posible afirmar que el 90% de las autoridades o más van a fallar pues a favor de la protección que cubra a esa trabajadora. Y Juliana Leiva nos dice, en el caso de Costa Rica, si el Ministerio de Trabajo tarda un año en resolver y la colaboradora sigue en incumplimiento, ¿el patrono no puede hacer nada? Bueno, Juliana, casualmente nos das la entrada al siguiente tema que pues queríamos tocar con los compañeros y compañeras acá de las oficinas de Centroamérica, Panamá y Dominicana, porque bueno, es cómo
podemos manejar este tipo de situaciones, cuáles son los tips que usualmente damos a clientes, empresas, porque bueno, la trabajadora conoce sus derechos, sabe que pues tiene este fuero de protección. En algunos casos, no podemos decir que en todos, no podemos generalizar, pues se crea un abuso del derecho y pues bueno, ¿cómo lo podríamos manejar por acá? Me comentan que pues bueno, nuestra compañera Marielos tiene que salir para atender una situación de emergencia con un cliente, Marielos, entonces pues te agradecemos tu participación como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Feliz día. Saludos por Honduras. Y bueno, Francisco, tal vez empiezo con vos y también con Manuel para pues bueno, conocer cuáles son como algunos tips en manejos de estos casos donde pues sabemos o presumimos que existe una intención de incumplir con las obligaciones de la trabajadora, pero que se escuda detrás de este fuero de protección y bueno, salvo que la resolución sea tan rápida como ocurre en el caso de República Dominicana, nos toca, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, pues manejar ese caso por bastantes meses hasta que tengamos una respuesta por parte del ministerio. Francisco. Sí, claro. Bueno, en el caso de los fueros, el fuero de maternidad que estamos hablando, no es o no debe tenerse como un fuero de impunidad. El empleador debe, para poder sancionar con el despido por causa justa, previa autorización del inspector, tener también autorizado el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo le va a permitir calificar la falta disciplinaria que cometa la trabajadora o el trabajador. Pero en el caso de la trabajadora embarazada, recordemos que como hay una protección que el legislador ha establecido a efectos de que esta trabajadora no sea despedida sin causa justa, entonces el empleador debe demostrar fehacientemente la causa justa de despido. En este caso, la falta grave o la falta muy grave. También debemos de tener en cuenta que la intención del legislador, como lo hemos venido indicando, es proteger el proceso biológico de reproducción de la trabajadora, que la trabajadora no sea despedida y por ende que no tenga acceso a la salud por efecto del aseguramiento obligatorio, que no tenga acceso a recursos para poder sufragar sus gastos en esta época. Entonces, el despido debe ser objetivo. O sea, el empleador tiene que tener los elementos probatorios fehacientes que demuestren la causa justa. El inspector departamental del trabajo va a examinar en las audiencias orales correspondientes que si esos medios probatorios demuestran la causa justa. Obviamente, pues el inspector tiene que hacer un balance entre la falta, la sanción que se va a aplicar. Recordemos que el despido es la sanción más fuerte que aplica el empleador o que puede aplicar, en este caso, autorizar el inspector del trabajo. Lo estamos haciendo contra un grupo de trabajadores que gozan de la protección en la estabilidad laboral. Entonces, este proceso debe cumplir con todos estos requisitos. El empleador debe estar claro que si hay falta, por ejemplo, un faltante de caja, pues tiene que haber una auditoría interna contable que lo demuestre. Debe poder relacionarse el faltante, determinarse que la responsabilidad es de la trabajadora embarazada. No puede haber dudas en ese caso, porque de lo contrario el inspector pues no va a favorecer la autorización del despido. Entonces, lo más recomendable es que el empleador primero que tiene que estar registrando esas faltas que se cometen a la disciplina laboral, porque como no estamos hablando de un fuero de impunidad, pues entonces si se cometen faltas hay que registrarlas primero. Segundo, pues si se comete la falta que amerita el despido,
comprobarla, que sea fehaciente, que sea demostrable, que sea evidente. Y entonces lo ideal es que el empleador no haga este proceso, sino que se asesore de un experto laboralista que le pueda decir, mire, la causa justa pues corresponde, la sanción correspondería con el despido, sería una causa que el inspector del trabajo, cuando tenga estos elementos probatorios, pues no habría duda en que aplicaría la sanción más fuerte, que en este caso sería el despido. Como les digo, la protección de las autoridades laborales están enfocadas en estas trabajadoras que gozan, en este estado de gravidez, que gozan de esa protección. Obviamente tiene que haber una seguridad. Si no hay esa seguridad, no van a autorizar el despido. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, nos quedan los comentarios de Manuel sobre pues, estas recomendaciones para el manejo de un caso de este tipo en El Salvador. Ok, gracias. Me uno a lo que dice Francisco. Eso no significa impunidad. De hecho, a pesar de las reformas que no se pudo exponer por temas de conexión, pero de hecho la ley dice que a pesar de que la trabajadora embarazada tenga este foro de protección, esto no quiere decir que ella va a descuidar sus labores, cumplimiento de horarios. De hecho, es una advertencia de rango legal. ¿Qué podemos hacer? En El Salvador, a diferencia de otros países, para poder dar por terminado este contrato, necesitamos acudir a la justicia. Necesitamos que un juez de lo laboral nos autorice a que este contrato termine por cualquiera de las causas legales, ya sea por negligencia reiterada, por actos de irrespeto contra el patrón y cualquier otro catálogo que tengamos. Y una vez autorizado, esta desvinculación no puede ser efectiva, sino que hasta que termine su fuero sindical. Esta salida judicial pues es poco práctica porque el costo-beneficio, es decir, el tiempo que puede durar un proceso judicial para una autorización, por lo general va a ser mayor que lo que dura el fuero de la embarazada. Como recomendaciones, busquemos aplicar el régimen disciplinario, el poder disciplinario, el poder de dirección que tiene el patrono. Para eso, obviamente, necesitamos un reglamento interno de trabajo que tenga claramente especificadas cuáles son las faltas, cuáles son las consecuencias por haber cometido esas faltas y poder así sancionar. No quiere decir que va a haber impunidad. No vamos a poder imponer la sanción máxima, que es el despido, pero sí vamos a poder utilizar nuestro reglamento interno para poder llamar la atención verbalmente, para poder imponer una amonestación escrita y sobre todo hay que tener cuidado al aplicar este régimen para que no se pueda confundir que existe una discriminación en razón del estado de embarazo. Pero no quiere decir, como muy bien lo decía Francisco en Nicaragua, que eso significa impunidad. Sí es un poco más complejo, pero sí se puede establecer algún tipo de sanciones y poder disciplinario para la embarazada que cometa algún tipo de inexactitud en su trabajo. Sí quisiera notar que, al igual que en otros países, acá tampoco hay una sanción o un atenuante para la embarazada que no avise que está en este estado. Es decir, a veces se puede dar cuenta el patrono al momento de vincular a esta persona y va con la sorpresa, bueno, estoy embarazada. Entonces ahí sí cambia la situación, no existe un atenuante, no existe una justificación para el patrono para poder decir, mire, nunca me lo dijo, nunca me lo comunicó, no existe un plazo tampoco para poder decir, señor, a tu patrono estoy embarazada, no existe ese plazo. Entonces, sí es una protección bastante amplia y bastante duradera para las personas, bueno, para las mujeres que están en este estado. Creo que es importante, porque no me dejó la conexión decirlo, pero la protección dura desde que está el embarazo y hasta 6 meses después que ha terminado su descanso postnatal. Entonces sí es un periodo bastante largo en el que se deben de tener los cuidados para tratar bien estos casos.
Muchas gracias, Manuel, pues bueno, por todo este tema que nos comentas y en resumen creo que, pues bueno, en todos los países, según hemos venido comentando, este tipo de despidos son técnicamente complejos y pues es importante asesorarse localmente de acuerdo a las normas de cada país. No es imposible, salvo el caso de Honduras, proceder con el análisis y la eventual terminación de una relación en estas condiciones, pero pues como siempre va a depender del caso concreto. Y pues compañeros, nos llama la atención que este ha sido de los eventos del radar laboral que más preguntas ha generado. En realidad hay bastantes por responder y tenemos el tiempo pues en contra. Sin embargo, importante acá rescatar algunas de ellas. Esta pregunta también de Costa Rica: si la trabajadora se contrata de forma temporal y en ese lapso de tiempo indica estar embarazada, ¿se debe extender el plazo de la contratación? Bueno, esta es una importante pregunta. Para el caso específico de Costa Rica te respondo. Pues la jurisprudencia ha establecido que si el contrato es por tiempo determinado y existe ese documento, ¿verdad?, en el que se menciona cuál fue la fecha de inicio y cuál será la fecha de terminación, pues dado que desde el momento en que se dio la contratación las partes conocían la fecha de finalización de esa relación laboral, pues no podría hablarse de alguna especie de discriminación en razón de la terminación. No fue su condición de embarazo de la trabajadora lo que pues generó el despido, sino el advenimiento de esa fecha de vencimiento. Entonces se mantienen los términos de ese contrato pues por tiempo determinado. De nuevo, si existe el contrato y las fechas fueron claramente definidas al momento de la contratación. Y también quedaba acá la pregunta de, bueno, cuando se indica que la madre puede llevar a las citas médicas al menor de edad, ¿cuál es la edad que se establece máxima del menor? Bueno, esto lo comentábamos también en un evento de la semana pasada. Esto es de un producto de una reciente reforma de los artículos 95, 96, 97 del Código de Trabajo acá en Costa Rica, y pues efectivamente se amplió o se aclaró el derecho que tiene la trabajadora pues tanto en embarazo como ya una vez que ha nacido su hijo o su hija, de pues ir a sus citas de control postnatal e incluso del menor de edad. Pero ese fue el problema: se definió o se estableció esta frase menor de edad y no se aclara la fecha o la edad a la cual alcanza esa cobertura. Tendríamos que esperar pues un poco el tema de lo que las autoridades definan. Sin embargo, un tip por ahí, es un paréntesis: existe la Ley de Protección de Lactancia Materna, que en su artículo 2 define y pues lactante a el niño o niña de hasta 12 meses de edad, de manera que pues alguna política podría utilizar de referencia a este artículo para regular este tema de las citas médicas. Y pues bueno, también una persona nos pregunta si esta sesión va a quedar grabada para referencia futura. Claro que sí, en todos los perfiles van a mantenerse una vez que termine esta sesión, pues es en vivo. Importante pues también mencionarles, si es de interés de ustedes, para el caso de Costa Rica, estas modificaciones que hubo sobre licencias tanto de maternidad, paternidad, temas de fallecimiento incluso de una madre trabajadora que se encontraba disfrutando de estas licencias. La semana pasada tuvimos un webinar que pues durante toda una mañana discutió los alcances de estas protecciones, y la grabación se encuentra disponible en nuestra tienda en línea, en nuestra página web, de manera que pues si gustan tenerlo de referencia podrían consultarlo por este medio. Y pues bueno, a falta de algunos minutos para pues que transcurra el tiempo, pasamos con nuestra sección de consulta laboral, donde pues bueno, vamos a aprovechar para hacer una especie de recorrido por algunos temas importantes en materia laboral. Y pues en esta sección es importante que tengamos presentes para el caso de Costa Rica, bueno, un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente que busca proteger los derechos laborales de los trabajadores despedidos injustificadamente. Pues recordaremos que después de la reforma procesal laboral de 2017, pues el tema de salarios caídos y posibles indemnizaciones adicionales, pues bueno, fue regulado y de alguna manera
pues a nuestro criterio pues quedó claro en cómo anteriormente esto venía generándose, y pues se habla de que no tendríamos necesariamente un tope para situaciones, por ejemplo, relacionadas a discriminación. Sin embargo, este proyecto de ley pues quisiera establecer que el juez tiene hasta un tope de 24 meses de salarios para definir el tema de salarios caídos en Costa Rica. Y bueno, esto sería un punto importante ahí a darle seguimiento, puesto que salarios caídos, para las personas que no están relacionadas con el término, significan los salarios que el ex trabajador hubiese percibido durante el tiempo de tramitación de la demanda. Es decir, si el juicio duró 1 año, 2 años, 3 años y la persona pues en sus pretensiones cobra salarios caídos, pues en el caso de que esta reforma fuese aprobada, el juez podría pues condenar al ex patrono al pago de hasta 2 años de esos salarios de tramitación, como también se le conoce. Y bueno, por otro lado, también los trabajadores podrían anticipar su edad de retiro de aprobarse un proyecto de ley que se planteó para específicamente el régimen de invalidez, vejez y muerte. Este tema, pues en los últimos meses, digamos que ha habido muchas partes metiendo mano, precisamente por la afectación de la pandemia, pues a todos los sectores de la economía y los trabajadores, por supuesto, pues se ha solicitado y hasta la fecha no ha tenido pues buena cabida el hecho de que los trabajadores puedan hacer un retiro anticipado de su pensión complementaria, y pues básicamente en este caso recordaremos que pues en los próximos meses se cerraría el portillo que la ley estableció para lo que se conoce como un retiro anticipado, un retiro antes de la edad obligatoria. Sin embargo, este proyecto de ley busca y pues básicamente ampliar ese tiempo durante el cual pues trabajadores que tengan menos de 65 años podrían de cumplir con un número de cuotas y algunos requisitos desde el punto de vista de anticipar cuotas que pudieran hacer falta, puedan retirarse de manera anticipada, de forma que los mantenemos informados si de nuevo este portillo que se cerraría en los próximos meses, pues cobra vida nuevamente con este proyecto de ley. Y de igual forma también se busca fortalecer con una iniciativa legislativa el Fondo de Capitalización Laboral, el FCL. Recordemos que este es un fondo al que todos los trabajadores en Costa Rica aportamos el 1.5% de los salarios reportados, 1.5% mensualmente, y con esta iniciativa se ampliaría a un 2.25%. Pues bueno, la pregunta y parte de lo que en el análisis tendríamos que revisar es si esto implicaría efectivamente un aumento de las cargas sociales del trabajador, que es parte pues de lo que tendría que resolverse, dado que pues en una situación donde la economía pues está en etapa de recuperación, donde recién el porcentaje de desempleo está mejorando y parece se ha estancado incluso en los últimos 2 meses, si de pronto aumentar cargas sociales a los trabajadores en un país como Costa Rica, que tiene o se caracteriza por ser de los países con más altas cargas sociales, acá de los 7 países que me acompañan, pues bueno, es un poco difícil de justificar que esta situación se mantenga. Y pues por supuesto nos piden recordar a todos aquellos que provienen del sector público que para el próximo 10 de marzo entraría a regir la Ley de Empleo Público. Pues en BDS hemos estado tratando de apoyar en distintos medios de comunicación con dudas frecuentes que hay sobre este tema a falta de algunos días de su entrada en vigencia, y por supuesto en nuestro blog, en la página web, pues pueden accesar a la información más actualizada sobre esta importante reforma que entraría a regir en los próximos días. Y pues bueno, con este recuento de iniciativas judiciales y legales, creo, Javier, que tenías un punto que querías acotar sobre Dominicana y la trabajadora en estado de embarazo antes de despedir ya el programa. Sí, quería hacer una acotación en cuanto a la cuestión que, como en todos los otros países, al parecer el fuero se extiende cuando el empleador no lo sabe y la trabajadora luego de haber sido despedida viene y dice estoy embarazada, y ahí vamos a decir que hay que darle marcha atrás a ese despido. En República Dominicana la trabajadora tiene la obligación de que se entera del embarazo, de comunicarlo al empleador por todos los medios fehacientes. Entonces ha habido casos
donde se despida a la trabajadora luego en la tarde vuelve, o incluso ha habido casos que ahí mismo dice, no, espérese, yo estoy embarazada. Y como no se lo había comunicado por un medio fehaciente al empleador, le hace una prueba de embarazo o cualquier certificado médico, pues la jurisprudencia ha avalado este tipo de despidos, porque el empleador no tenía conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora. Eso para que se vea la diferencia que hay en los diversos países y que siempre, cada vez que vamos a tratar este tipo de temas tan espinosos, hay que buscar el consejo necesario para llevarlo de la manera adecuada. Parece, Javier, que en Costa Rica somos más mal pensados y pues bueno, sí, la protección cubre, aunque el patrono no haya recibido formalmente esa noticia. Y aprovecho el comentario que hace sobre las pruebas de embarazo para referirnos a un tema que, bueno, fue tendencia en los medios de comunicación en las últimas semanas, donde una universidad privada acá en Costa Rica lamentablemente solicita durante su periodo o su proceso de selección y reclutamiento pruebas de embarazo a las candidatas. Y pues bueno, recordarles que al menos en el caso de Costa Rica, y me ayudan ustedes a afirmar si lo mismo ocurre en cada uno de sus países, es prohibido solicitar entonces estas pruebas de embarazo durante ese proceso de reclutamiento e incluso pues a lo largo del proceso o del contrato de trabajo. ¿En alguno es diferente la protección? Bueno, en República Dominicana, por ponerte el caso concreto, depende, no se vería discriminatorio, pero a la empleada estar extra radio todavía no es tener una relación laboral, bueno, pues yo solicito los requisitos que entienda. Ahora, luego dentro para movimientos, para aumento de salario, otra cosa, solicitar una prueba de embarazo es bastante discriminatorio dentro del radio, vamos a decir, de la empresa. En Nicaragua también, disculpe, sí, Jerry, diga. En el caso de Panamá existe una prohibición expresa de pedir pruebas de embarazo en el reclutamiento y durante la relación de trabajo. Sin embargo, pues sí, algunas empresas lo practican y las trabajadoras lo proporcionan de manera voluntaria. Sí, en Nicaragua sería, igual como comentaba Javier, sería un acto discriminatorio porque no se piden estos tipos de exámenes para el reclutamiento. Inclusive nuestra ley de higiene y seguridad en los exámenes preempleo no conlleva ni prueba de embarazo ni prueba de uso de sustancias. Entonces, si no es con la autorización del trabajador, pudiera ser que con algunas empresas de reclutamiento lo hagan, pero están al margen, ¿verdad? de la ley, pues serían actos violatorios de los derechos de la trabajadora para acceder al empleo. Pues como conclusión, un mismo tema, 7 distintas formas de resolver el conflicto, de dar una protección a trabajadoras en este estado de embarazo, en periodos de lactancia, de manera que, pues bueno, si nosotros como abogados laborales regionales aprendemos en estos espacios pues todos los días, definitivamente también es un gusto pues poder compartir pues todos estos criterios con las personas que nos siguen. Y de verdad les agradecemos por su participación, por seguirnos acá en este radar laboral. Definitivamente, nuevamente, Jeris, Javier, Manuel, Francisco y bueno, Marielos tuvo que dejarnos anteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega.